sigue? ¿La que sigue? Ok, la anterior. La anterior. La anterior. Sigue sacando. Bien, hace un momento nos dieron la oportunidad de este salón para que estemos un poquito más cómodos. Y él se llama relaciones, porque no me quiero como soy yo, pero sí se nota la diferencia de un tema, o sea, de estar aquí presentando esto como en el lenguaje de Víctor que fue a béisbol, es algo así como estar en el pueblo y estar en el Seguro Social o en el Yankee Stadium, algo parecido. Entonces vamos a aprovechar, ¿verdad?, hacer todo un repaso de aquí de la parte de genitales tanto femeninos como masculinos. Y vamos a aprovechar cada diapositiva con todo lo que tenga. Por ejemplo, hablamos de una vejiga que trae un músculo que es el detrusor, que es el músculo principal por medio del cual la vejiga se contrae para expulsar su contenido, y esto lo hace cuando la vejiga ya está sobredistendida, se estimulan receptores en su superficie y viene el reflejo de la contracción de este músculo para vaciar el contenido, en este caso es la vejiga. Vemos un útero que presenta 3 capas, esta amarillita del endometrio que ya dijimos en clase que presenta 3 capas, B, basal, que es esponjosa y compacta, que la capa basal siempre va a estar ahí presente para que bajo el estímulo de las hormonas de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, el órgano blanco responda preparando un nido para un futuro embarazo, y si no existe el embarazo, viene la menstruación, que es la espaciación endometrial de la capa funcional que es esponjosa y la compacta, quedando la basal para un nuevo ciclo hasta que llegue un día en que venga un embarazo. El útero presenta un aspecto piriforme, mide 7.5 por 5 por 2.5, con una variante de 6 a 9 centímetros. Presenta una región púndica, una región corporal y una región del cuello. Y el útero, desde el punto de vista de su topografía, hacia adelante se relaciona con la vejiga, hacia atrás con el recto, hacia arriba con las alas intestinales y a los lados con sus anexos y hacia abajo con su vagina. Esto significa que las pacientes que toman normalmente el líquido cuando se hace un ultrasonido pélvico es porque el transductor se pone aquí para visualizar toda esta área, pero el enemigo principal en el ultrasonido es el gas, y entonces el intestino, cuando la vejiga está vacía, está delante del útero y no podemos ver nada del útero. Las pacientes, al tomar su líquido, la vejiga se llena y el nivel de los intestinos queda arriba del nivel del útero, y podemos visualizar la mucosa, el miometrio, la serosa, si existe un embarazo, de cuánto tiempo, si es 1, si son 2 o más, o si existen quistes de ovario, como vimos el día de ayer, el caso que les mandé. Entonces todo eso es visible a través del ultrasonido, y solamente en el ultrasonido pélvico las pacientes tienen que tomar líquido. El ultrasonido de hígado, de vías biliares, páncreas, retroperitoneal, torso y los demás tiroides no tiene nada que ver de estar tomando líquido. Solamente se toma líquido cuando vamos a estudiar la pelvis. ¿La que sigue? Y si vemos al útero como tal completito, nos damos cuenta que el peritoneo, capa número 13, el parietal pasa visceral y pasa de un torno vertical a un torno horizontal, quedando la vejiga fuera del peritoneo en una localización extraperitoneal, infraperitoneal. ¿Está bien? Y luego vemos cómo se envuelve el útero por delante y por detrás para formar la serosa del útero y el famoso ligamento ancho que tiene 2 hojas. Una hoja anterior y una hoja posterior que no podrán entrar en contacto porque son los vasos uterinos, pero un poquito más afuera se pegarán las 2 hojas. Y obviamente donde se encuentra el cuerpo, menos contacto va a haber entre las 2 hojas. Y detrás un fondo de saco de Douglas, y luego vemos aquí al recto, y vemos al fondo un ovario cuya finalidad es producir un óvulo cada mes con la finalidad de la reproducción. Y vemos una trompa cuya finalidad es transportar ese óvulo para que haga un encuentro en la ampolla con el esperma y venga una fecundación, y finalmente 6.5 a 7 días después tengo una implantación en el endometrio, en la región púndica, y se inicia prácticamente una multiplicación celular en un fenómeno de 8 semanas conocido como embriogénesis, y luego el tamaño de una aceituna, 2 centímetros, empezar a crecer cada parte del embrión, lo que se conoce como organogénesis. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue.
Y vemos aquí al varón que presenta un conducto que sale aquí del epidídimo, que viene siendo la zona de capacitación espermática, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y un conducto que forma el esqueleto del epidídimo. Conducto epididimario mide 8 metros, está bien estudiado el conducto, en donde los espermatozoides más fuertes y más vigorosos son los que son enviados en busca del óvulo, y los que están mal se van eliminando para que no ocurra esté perjudicando en el camino, ¿sí? Entonces vemos que de la cola del epidídimo nace el conducto deferente, que pasa por delante del pubis, que se mete al conducto inguinal, que pasa encima de la vejiga, que pasa por detrás de la vejiga, por dentro de la vesícula seminal, y su conducto junto con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, ¿sí? Y entonces ya tenemos una comunicación directamente a la uretra, que saldrá de la vejiga y pasará por la próstata, pasará por este diafragma urogenital, luego pasará por lo que es el cuerpo esponjoso hasta alcanzar el vértice del glande en el meato uretral externo. Y vemos nuevamente al músculo detrusor a este nivel, y vemos acá a un plexo venoso detrás del pubis, retropúbico, prevesical, en donde se encuentra un montón de venas que se llama plexo venoso prostático de Santorini, donde la vena emisaria principal que llega a este punto, la vena tributaria, es la vena que viene en el dorso del pene, que es la vena dorsal del pene, que desde el punto de vista de los estudios de lo que es la disfunción eréctil, esta vena es importante porque cuando el pene se pone erecto, se comprime la vena y la sangre no puede retornar en forma directamente proporcional al llenado, y la erección es muy buena, ¿sí? Entonces vamos a encontrar aquí una capa peritoneal, la capa número 13, pasando encima de la vejiga, reflejándose delante del recto y dejando un fondo de saco de Douglas, que obviamente será mayor en el varón que en la mujer, porque la mujer queda dividido por el útero en dos fondos de saco, delante del útero y detrás del útero, uno vesico-uterino y otro útero rectal, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Se puede apreciar entonces que en un corte sagital, la parte de arriba constituye el cuerpo cavernoso, la parte de abajo corresponde al cuerpo esponjoso, que presenta una porción proximal donde se encuentra una dilatación vulvar de la uretra esponjosa. Y en la parte distal vemos una dilatación de este color rosado que se adapta al vértice del miembro como glande. Y el límite de la base del glande se llama corona del glande. Y el vértice de ese glande se conoce como meato uretral externo, que es donde se expulsa la orina y se expulsa el esperma. ¿Está bien? Y vemos entonces aquí a la simple del pubis, un ligamento suspensorio del pene, y vemos aquí todo el plexo venoso prostático de Santorini con una vena tributaria o una vena importante que es la vena dorsal del pene, y vemos a la próstata, y vemos acá, con la lente aquí en el aumento, un conducto eyaculador como resultado, pregunta de examen, de dos conductos, que es el conducto de la vesícula seminal y el conducto de la ampolla del conducto deferente, que ahorita vamos a ver. ¿Está bien? Y vemos cómo pasa a través de la próstata para poder llegar directamente a la uretra prostática. ¿Está bien? Y la uretra prostática nos lleva a la uretra que se encuentra acá abajito, que es la más pequeñita, uretra membranosa, para luego llevarnos a la uretra más larga, que es la uretra esponjosa, y entonces en el varón hay tres uretras. Esas dos últimas constituyen la uretra posterior de la uretra clínica, la uretra prostática y la uretra membranosa. Y las que vienen hacia adelante corresponden solamente a una, que es la uretra esponjosa, que es la uretra anterior. En un accidente automovilístico con un traumatismo a nivel de la cadera, el pubis se desplaza hacia atrás, se fractura prácticamente esto y se lesiona la uretra posterior, ¿sí? Entonces, en una pregunta de urología es cuál de las uretras es la que más frecuentemente se lesiona en los traumatismos de cadera, en la uretra posterior, porque la otra está prácticamente protegida en el pene y el traumatismo va sobre el hueso, la fractura lo desplaza y lesiona a la uretra posterior. Vamos a verlo. Metemos una sonda y obviamente nunca llegamos a la vejiga, ¿correcto? O sea, nunca hay orina. Estamos en un espacio de una vía nueva por la ruptura, y entonces hacemos otro tipo de estudios y confirmamos a través de un ultrasonido que hay una ruptura porque hay un hematoma a nivel de la región perineal. Aquí vemos una glándula, que es una glándula de Cooper, que es una glándula que produce un líquido alcalino que neutraliza la acidez vaginal y que tiene un conducto que desemboca en la dilatación proximal de la uretra esponjosa,
después de haber atravesado a la hoja inferior del diafragma urogenital, porque dijimos que el periné es un espacio romboidal que tiene dos triángulos anterior urogenital con tres compartimientos: compartimento perineal superficial, compartimento perineal profundo, prolongación anterior de la fosa rectal. Y si estamos en el compartimento perineal profundo, el que sale un conducto de allá va a atravesar la hoja interior del diafragma urogenital para poder llegar directamente al periodo esponjoso. Y esta es la hoja inferior, porque esta es la hoja superior, y estos son los músculos perineales profundos, que nada más eran dos: esfínter estival de la uretra y transverso profundo del perineo. Son los únicos dos elementos que constituyen los músculos perineales superficiales, porque aquí más abajo vamos a encontrar los músculos perineales superficiales: pitra, bulbo cavernoso, piso cavernoso, transverso superficial. ¿Basta la que sigue? Entonces, si nosotros vemos paredes laterales del abdomen, ¿quién lo forma? Omaometra, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Si yo quiero ver la pared abdominal posterior, ¿quién la forma? Dicosocontra, que diafragma, que columna, y aquí está el psoas, aquí está el cuadrado y aquí está el transverso. Si vamos a la pared anterior, 13 capas, los músculos más importantes de la pared anterior: recto, mayor del abdomen, y una fascia, ¿verdad?, que le envuelve, que es la vaina de recto, que es procedente de quién? Del oblicuo interno, y reforzada anteriormente por, y reforzada posteriormente por, que tiene un límite lateral conocido como línea semilunar y un límite inferior conocido como línea arqueada, arcuata, semicircular de Douglas, que no es lo mismo línea semilunar que línea semicircular, ¿sí? Vemos un útero de aspecto piriforme, con una parte fúndica de la cual salen tres estructuras que se ven acá arriba. ¿Cuál de las tres estructuras tendrá su origen más alto? La trompa. La trompa, y por debajo y por delante el ligamento redondo, y por debajo y por detrás el ligamento útero-ovárico. Y se ve que la trompa tiene cuatro partes: una que es el pabellón, otra que es la ampolla, otra que es el istmo, y una que entra al útero, que es la función intramural. Y su mnemotécnico es PAI-IN. La P de pabellón, la A de ampolla, la I de istmo, IN, la función intramural, ¿sí? Vemos acá esto. ¿Qué parte es esta? Colon sigmoides, en donde vemos acá cuatro características que diferencian este colon del intestino delgado: el calibre, la astenia, los autos y los agentes diploicos. Vemos una aorta que termina a qué nivel? L4. Vemos una cava que se forma a qué nivel? L5. Las ilíacas primitivas se reúnen para formar la vena cava inferior. Y vemos unos ligamentos que parten del útero hacia atrás, rodeando al recto y llegando al sacro. Úteros sacros. Y que viene a cirugía para cerrar esto, para evitar el recinto interocele. Cirugía de Muskowitz. Y entonces vamos a encontrar que cuando quitamos al útero, ¿verdad?, hay que tener cuidado con esta estructura que viene por acá, que mide 12.5 y que desemboca en la región posterolateral de la vejiga. Uréter. El uréter, que pasa por debajo del ligamento cardinal de McEnroe en un túnel de Mace. Entonces, en una forma muy próxima al cuello, en donde pegarse a la matriz será lo mejor para el cirujano. ¿La que sigue? Y cuando vemos la anatomía de lo que es la pelvis de un varón, volvemos a ver aquí a los rectos y podemos ver que la capa número 13 es la capa que es transparente, que es esta capa número 13, peritoneo parietal, y vemos 5 pliegues debajo del ombligo. Este pliegue del uraco, este pliegue que se encuentra acá, que es la arteria umbilical obliterada, y este pliegue que está acá, que corresponde a los vasos epigásticos. Y así como aprendimos 1000 surcos, así como aprendimos 1000 crestas, ¿sí?, aquí aprendemos que hay 1000 pliegues, que es medio, intermedio y lateral. El medio para el uraco, el intermedio para la arteria umbilical obliterada y el lateral para los vasos epigástricos, con 3 fosas que delimitan estos pliegues, que son 1, 2 y 3 fosas SUI. ¿Ok? La S de supravesical, la U de umbilical y la I de inguinal lateral. Y por acá, en estas fosas, van a salir las hernias. Cuando salen por esta parte son hernias directas, porque sale una bola acá, es una hernia inguinal directa saliendo por la fosa supravesical.
Pero si agarran este camino o agarran este camino para protruir en la pared, se llama hernia inguinal indirecta. Y esta puede salir por la fosa umbilical o por la fosa inguinal lateral. En donde concluyen todas las tenias, se origina el apéndice. ¿Está bien? Y el apéndice puede estar libremente en la pelvis, o como dicen de ustedes, que no es lo más común, tener una presentación retrocecal. Esta es la presentación más común, 65% de los casos de apendicitis cuelga libremente la pelvis, pero para respuestas de nuestro libro es la retrocecal. ¿Está bien? Que no es la más común. ¿Sí? Bueno, pasamos a la que sigue. Y entonces vemos que la capa número 13, que está precedida de una capa 12, que está más definida en el abdomen y que se llama, y ese tejido conectivo extraperitoneal se convierte en la capa más importante cuando cae en forma horizontal sobre todos los órganos pélvicos y le regala fascias a todos. Y le regala la fascia vesical, y le regala la fascia uterina, y la fascia rectal, y la fascia endopélvica, y todo esto de una capa que estaba más definida, que ahora está muy bien definida dentro de la pelvis, y es el soporte principal junto con el diafragma pélvico de las vísceras pélvicas. Ok, la que sigue. Y entonces en un corte sagital podemos apreciar el fondo uterino, el cuerpo uterino, el cuello, un conducto endocervical que mide 2 centímetros y una cavidad uterina que mide 3,75 a 4. Quiere decir que si metemos aquí algo, que es una guía, que es un histerómetro, y llegamos hasta el fondo, vamos a tener 6 de histerometría, por 2 del cuello y 4 de la cavidad uterina, y habrá entre 1 a 2 centímetros de grosor que hacen lo que es el tamaño normal del útero, 7,5, con una diferencia de 6 a 9 centímetros. ¿Sí? Si vemos una capa que se encuentra acá que se llama miometrio, y el miometrio presenta 3 capas. Una capa interna de esfínteres, que son 3 los tubáricos, y el esfínter endocervical o esfínter cervical interno, y luego una capa muscular con la lupa aquí, en donde esta capa muscular va rodeando los vasos sanguíneos, y es la capa aquí. ¿Sí? Entonces se ven los vasos sanguíneos, que son esos vasitos que están acá, en donde las capas van rodeando los vasos, que es la capa vasoconstrictora, se llama estrato vascular, y es la capa hemostática, la más importante para que las reglas no sean abundantes, para que después de un parto, de un aborto, haya una buena contracción uterina. Entonces esta es la capa plexiforme o estrato vascular. Y la capa más externa tiene forma de herradura y es más importante para el trabajo de parto. Y viene, sube esta vez que está acá al fondo. Al fondo, sigue. Entonces hay unas fibras que no sé si alcanzan a ver aquí, unas fibras, aquí están las fibras, que caen prácticamente hacia adelante y hacia atrás en forma de herradura y que constituyen la capa externa de la capa muscular. Y es la capa en forma de herradura o longitudinal, que es la más importante para el trabajo del parto. ¿La que sigue? Y si vemos una visión de lo que es la vista superior, de lo que es esto, que es el suelo pélvico, podemos ver la llegada de los ureteros acá atrás. Podemos ver al uraco aquí cortado, la retracción de la vejiga con su músculo detrusor, y vemos la fascia endopélvica con unos músculos laterales que están acá, que se llaman obturadores internos, y los músculos principales que van a formar el piso de los órganos pélvicos, que es el elevador del cuerpo. ¿Sí? ¿La que sigue? Si vemos un corte frontal, vuelve a sobresalir el músculo detrusor, y podemos apreciar que el interior de la vejiga tiene 2 cosas importantes. Un trígono vesical o trígono de Lito, que presenta este orificio, que es la desembocadura de los ureteros, como también el origen de la uretra. ¿Sí? Esa es una zona lisa, tensa y brillante porque no hay su mucosa. Pero vean ustedes los pliegues o arrugas que presenta todo el interior de la vejiga, y la única zona donde no existen normalmente pliegues es en el trígono vesical. ¿Sí? Asimismo se puede apreciar este pequeño espacio chiquito que está acá, esto y esto, que es PAFI, prolongación anterior de la puesta rectal con el elevador del ano por dentro, el lado interno por fuera, y la hoja superior del diafragma orbital. Vean qué pequeño está el diafragma orbital, que es esto, con una hoja superior que forma el suelo de esto y una hoja inferior que va a formar el techo de este compartimento donde está vitra. Estos son los músculos perineales superficiales, donde está el bulbo cavernoso, donde está el isquio cavernoso, y no podemos ver el transverso superficial porque es transverso. En cambio, estos, como son prácticamente oblicuos,
¿verdad? Y longitudinales se puede apreciar acá el bulbo cavernoso, el inicio cavernoso, y esto está acá abajo, la fase de Coles. Aquí lo dice, fase de Coles, y decimos un compartimiento perineal superficial, un compartimiento perineal medio profundo, una prolongación anterior de la fosa rectal, y vean cómo está lleno de vasitos el plexo que después va a quedar detrás del pubis como plexo venoso prostático del santoide. Así. Y aquí en el caso del varón, se puede ver que esta próstata, que tiene forma prácticamente como si fuera una manzanita de aspecto de fase superior y de vértice inferior, presenta una uretra acá, y esta uretra en su parte posterior presenta esta elevación que se llama verumontanum. Es la cresta uretral con una perdera montaña donde los cálculos pueden quedar atrapados a este nivel, ¿correcto? Y se ven dos conductos que se llaman conductos eyaculadores, que son los que normalmente fueron el resultado de la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto de la, ¿de quién? Del conducto deferente para traer el esperma que viene por el conducto deferente hacia la luz de la uretra. ¿Está bien? Quitamos la lente. Vean ustedes esto que es el diafragma urogenital, el compartimiento perineal profundo, donde están las glándulas de Cooper, y hay estos músculos que se encuentran a este nivel, que son los músculos perineales superficiales. Y aquí vemos la fase de Coles, y aquí vemos la 1, 2 y 3, que son las capas pegadas a la piel. Piel, que quiere ser subcutánea, o poner superficial a la hoja anterior, porque la hoja posterior forma Coles, y luego encontramos músculos perineales, y luego encontramos hoja inferior del diafragma urogenital, y luego músculos perineales profundos, hoja superior del diafragma urogenital. Este es el elevador, este es el obturador, y esta es la prolongación anterior de la fosa rectal. Lo nuevo de ahorita es esto que está en la uretra prostática, en cuya parte posterior fina cresta uretral, en donde sobresale una elevación conocida como verdadera montaña o verumontanum, donde hay tres orificios, que lo vean muy bien, que le pongan aquí la lupa. Hay tres orificios en donde vamos a encontrar aquí exactamente los dos conductos eyaculadores y esto, el utrículo prostático, ¿sí? Entonces, esto todo son cosas que van degenerando en la formación y el desarrollo de los genitales masculinos. ¿La que sigue? Y en este útero que estamos viendo aquí arriba, ¿verdad? En donde vemos a los ligamentos redondos que como conductos deferentes son sus homólogos, ¿está bien? Son los que van a pasar a través del conducto inguinal para terminar a nivel de la vulva, ¿sí? Y entonces esto es el fondo uterino, el cuerpo del útero, el cuello del útero, ligamentos uterosacros, fondo del saco de Douglas, ¿está bien? Y vemos acá a la trompa, y vemos acá el ligamento, y vemos el ligamento útero-ovárico. Y vemos de este lado que la ovulación está ocurriendo prácticamente en este ovario, y vemos algunos quistes foliculares propios del ovario. Vemos un ligamento que está acá, correcto, que ayer en lo que les compartí. Entonces tenemos que quitar, ahí está la vena ovárica y la arteria ovárica para dar nutrición al ovario, pero en el caso de esta niña que tuvo su quiste de ovario, pues no se podía salvar el ovario porque el ovario estaba todo deteriorado, lleno de quistes, entonces se tiene que cortar este ligamento infundíbulo pélvico, que es el mismo ligamento que termina hasta la apófisis transversa de L5 y se llama lumbo ovárico, cuya porción caudal se llama infundibuliforme o el embudo o ligamento suspensorio del ovario. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? En este corte, ¿verdad? Podemos apreciar al cuello, al orificio cervical interno, y podemos ver la llegada de esta arteria que es la rama visceral más importante de la hipogástrica, como es la pudenda interna, la rama parietal más importante de la hipogástrica, y como es la cutia superior, la rama de mayor calibre de la hipogástrica. ¿Sí? Y vemos entonces aquí a esta estructura que está acá, fondo del saco de Douglas, y aquí vemos los ligamentos uterosacros, y aquí vemos el músculo detrusor, y aquí vemos la fascia endopélvica que le regala la fascia vesical, la fascia cervical, la fascia rectal y la fascia endopélvica. ¿Sí? Y yo les decía la otra vez, cuando un doctor nos estaba presumiendo, un angiólogo nos estaba presumiendo una angiografía. No se necesita que tú sepas angiografía para poder interpretar lo que un acto de anatomía te brinda, porque es exactamente igual. Cuando vimos corazón, vieron ustedes algunos modelos de cómo se hacen las angiografías de contraste para ver el territorio de las coronarias. Y es igual.
¿Cómo le voy a llamar a esta arteria que sale por la gota obturatriz? Glútea superior. ¿Estamos de acuerdo con la arteria obturatriz? Está saliendo por la gota obturatriz, pues se tiene que llamar obturatriz. Yo no. Entonces el doctor dijo, aquí les traigo una arteriografía porque hoy sí tengo ganas de enseñar. Entonces, ¿han visto alguna arteriografía? No. ¿Sí? Pues vean que se ven todas las ramas y se ven todas las ramas en una arteriografía, ¿correcto? Entonces se mete en medio de contraste y se dibujan todas las ramas de la hipogástrica. Y su error fue de que aquí tienen ustedes claramente a la glútea superior. Y yo le digo, doctor, ¿no será que se equivocó? Porque esta es la arteria obturatriz y la glútea es posterior, es aquí gruesa y es posterior. ¿Ya viste alguna arteriografía? No. ¿Con qué calidad te atreves a decir que esta sea? Pues porque aquí está la agujero obturatriz y ahí no puede pasar la glútea, tiene que pasar la arteria tal. Y empezaron problemitas, ¿no? O sea que vamos a dejar la clase hasta acá porque definitivamente quieren tener pasta. Bueno. Entonces, esta parte es la arteria uterina, esta es la arteria obturatriz. Y esta arteria se va a la vejiga, se llamará cerebral anterior. Se llama vesical, y si va abajo se llama vesical inferior, y si va arriba se llama vesical superior. ¿Sí? Y si nosotros queremos saber las arterias de cada región, bastará de que me pare encima del promontorio del sacro. Y entonces, ¿qué órganos tenemos dentro de la pelvis? Tenemos una vejiga, tenemos en el hombre una próstata, tenemos en la mujer un útero, tenemos una vagina, tenemos unas trompas, tenemos unos ovarios y tenemos el recto. Pues tiene que haber arterias para cada una de ellas y se van a la vejiga, ¿cómo se llama? Pues hay dos, vesical superior y vesical inferior, pero si van al útero, entonces esta uterina llega y da una rama descendente cervicovaginal que así la chiquilla y una rama ascendente que da pulmónica, tubárica y ovárica, ¿sí? Pero además de esa da arcuatas anteriores, arcuatas posteriores, radiatas, pasadas y espirales, perfecto. Pero además de eso tenemos ovarios, ováricas, tenemos trompas, ováricas, tenemos recto, rectales, y hay rectal, rectal superior de la mesentérica inferior, rectal medio de la hipogástrica y rectal inferior de lo que es la pulena interna y hacíamos una manteca de pimi. Bueno, pasamos a la que sigue. Y entonces vean dónde está hecho el corte, aquí delante del útero. Entonces esta es la parte anterior y se puede apreciar que esta hojita que va de aquí del útero a la pared lateral de la pelvis se llama ligamento ancho. El ligamento ancho es una capa peritoneal doble que envuelve al útero y que va de la pared lateral de la pelvis a la otra, o del útero a la pared y del útero a la pared. ¿Está bien? Tiene diferentes nombres de acuerdo a la parte con la cual se relaciona el ligamento. Esta parte del ligamento que está relacionada con la trompa se llama mesosalpins, pero la parte relacionada con el ovario se llama mesovario, y la parte relacionada con el cuerpo se llama mesometrio, y la parte relacionada acá abajito se llama parametrio. Y se ve claramente cómo llega la uterina encima del ligamento carotenor y se ve claramente cómo se divide una rama ascendente y una rama descendente y se ve claramente cómo hay un corte frontal para que vean cómo está la vagina. Y de pronto todo el mundo se asusta porque el novio tiene 1,94 y esta chamacita tiene 1,20. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer? Pues si pasa un canal del parto donde pasa un bebé de 3 kilos y medio, ya obvio que el pene más grande podrá adaptarse, pasa en la vagina, porque es muy elástica y por lo tanto no tiene nada que ver el tamaño, ¿verdad? En donde cuentan, ¿será que el tamaño cuente o no para una magnífica relación sexual o para mantener un matrimonio? ¿A qué ver? ¿Sí? Entonces, resulta que yo tuve un caso en donde de pronto consultó la pareja, ¿sí? Un chaparrito, ¿sí? Pero que no tenía estatura, tenía de miembro, no tenía miembro rápido, ¿sí? Y una mujer que estaba un poquito más grande que él, porque él estaba muy chaparrito, y de pronto uno estaba consultando con mi compañero y estaba consultando conmigo, porque me iban a consultar los dos, ¿sí? Y cuando este muchacho tenía un quiste en el testículo, me dijo mi compañero de trabajo, me dijo, mira, él viene por un problema del testículo, pero te vas a asustar cuando veas esta grosería que tiene. Y efectivamente tenía un pene muy largo, ¿sí? Y entonces veía desde el otro lado a una mujer que no estaba tan alta. Y entonces yo aproveché lo que estaba viendo de este lado para interrogar lo que pasaba con ella. Y le digo, ¿cuál es el motivo de tu consulta?
Y su motivo de consulta era una inflamación acá y dice ella con razón, pues si tiene tan grande, pues aquí normalmente es el problema. Y me atreví a preguntarle, le dije, las relaciones sexuales para ti, ¿cómo son? ¿Normal de todo? ¿Y no te lastima? No, doctor, más casi no siento nada. No siente nada. O sea, viendo de ese tipo, que la debe de matar, ¿no? Aparte de eso, esa misma pareja, consultando con nosotros, por motivos propios o diferentes de un lugar a otro, se divorcian, se separan. Y la plática de nosotros como profesionistas desde que va seguramente eso de causar enfermedad preventiva no quería aceptar, le da pena y esto, no sé qué, no sé cuánto. Y al paso del tiempo ambos rehacen su vida, ¿sí? Y de pronto el esposo de ella consulta con nosotros, ¿sí? Por un problema en donde tenía una secreción de esperma, pero que tenía cierta rigidez. Y cuando viene el esposo, que tiene como 1,80, o sea, el otro era un chaparrito, el otro de 1,80, ¿sí? Pues obviamente, pues proporcionalmente debe tener también un pene grande, ¿no? Y tenía el síndrome adiposo genital, aquello que el pene erecto es del tamaño de tu grano, ¿sí? Y le dije, ¿cómo estás en la actualidad con tu nueva pareja? Feliz, doctor. O sea, y tus relaciones son placenteras, súper placenteras. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Porque de un lado tenían el pene grande, no lo sentía ella, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que siente ella? Porque un pene pequeño no creo que pueda sentir. Si el pene grande no lo sintió en su vagina, el pene chico, ¿cómo lo va a sentir? Entonces, esta vagina tiene una elasticidad bárbara que permite normalmente nacer un bebé de 3 kilos o 3,5 kilos a través de ella. Y que cuando nosotros nace el bebé y vamos a hacer una limpieza de la cavidad, los internos, los de quinto, los de cuarto se asustan porque yo, por ejemplo, cuando nace un bebé, yo tengo 2 guantes conmigo, 2 guantes, ¿está bien? Atiendo al bebé y rápidamente me quito el primer par de guantes y agarro una gasa húmeda para quitar el talquito que hay con los guantes, que si ese talco entra al endometrio, le va a causar una endometritis porque es un cuerpo extraño al talco. Entonces yo agarro y limpio normalmente todo esto y a continuación cierro mi mano y me voy directamente a la vagina y entro al útero y yo estoy platicando con ella y le estoy limpiando la cavidad y los internos están así asustados, metió su mano como si la mano estuviera entrando a ellos y no está entrando a la vagina y yo platicando con la paciente y la paciente con su bebé, qué bonito bebé, por allá y yo limpiando y todo, dice, doctor, ¿pudo meter su mano con toda la facilidad del mundo? Yo agarré, traigo un bebé normal que acaba de nacer y el antebrazo, con 3 antebrazos juntos, fue el grosor del bebé que acaba de nacer, ¿sí? Así que no hay ningún problema, porque van a ser la elasticidad que tiene la vagina nos permite hacer muchas cosas que fuera de esta etapa del parto, ¿verdad? Obviamente no puedes hacer, obviamente no puedes dar tu mano en la persona que vaya. Podemos hacer un examen ginecológico, cuidado, te va a papiar la paciente, o sea, no puedes entrar con tu mano, pero sí en el parto, sí, porque todo está relajado, todo es elástico. Después de esos periodos de minutos que tenemos después del parto, también no se podrá meter la mano a la vagina. Aquí hay un triángulo pequeño, ¿lo notan? Prolongación anterior de la fosa rectal, PAFI, límite interno, el límite externo y el límite inferior, la hoja superior de la parte homogeneizada. Pero se ve una línea aquí muscular, aquí, y se ve una línea aquí, ese es el diafragma urogenital con hoja superior, con hoja inferior y con músculos perineales profundos. Pero abajo se ve un músculo acá y otro músculo acá y una línea que está acá abajo que es la fascia de Coles, y aquí normalmente tenemos compartimiento perineal superficial, que como está el corte en el triángulo anterior podemos ver 1, compartimiento perineal superficial, 2, compartimiento perineal profundo, 3, prolongación anterior de la fosa rectal, aquí diafragma pélvico y aquí el suelo pélvico. ¿Está que sigue? Y cuando quitamos un útero, en los casos de cáncer, ¿verdad? Es una imagen así como esa, excepto los ureteros. Obvio que los ureteros no los quitamos, ¿no? O sea, obvio que no, ¿verdad? Pero se ven las 2 hojas del ligamento ancho y se puede apreciar acá el útero completito y parte de la vagina. En los casos se genera un cáncer cervicuterino invasor, el médico tiene que quitar la vagina proximal por la posibilidad de invasión del tumor a la vagina.
y para protección de ella hacemos una vaginectomía proximal, ¿sí? Y luego vamos a encontrar aquí el fondo y el ligamento puterovárico, y aquí normalmente la trompa, y ahí adelante lo que es el ligamento redondo. Pero vean esto que está acá. Este es el ligamento suspensor del ovario, donde está la arteria ovárica y la vena ovárica, ¿sí? Cuando tenemos aquí una infección en el útero, en ocasiones el material purulento llena las trompas de pus y se llama piosalpinx, ¿de acuerdo? Las vemos por ultrasonido grandes, dilatadas, con material, se ven unos puntitos que son puntitos piógenos, que son bacterias y detritos celulares. Y cuando entramos ya sabemos que se trata de un piosalpinx. Y entonces se va a quitar esto. Entonces vienen los criterios de lo que es un cirujano y los criterios de lo que son un ginecólogo, ¿sí? O sea, cada quien puede operar de acuerdo a su habilidad diferentes cosas, pero se deben de respetar los territorios. Por ejemplo, la trompa es del ginecólogo, no del cirujano, el apéndice es del cirujano, no es del ginecólogo, y así por el estilo varios órganos, ¿está bien? Pero ves un cirujano que sale todo emocionado porque acaba de hacer una histerectomía, porque tenía piosalpinx bilateral. ¿Sabes cómo salía la pus? Desordeñar, normalmente ahí ves como la pus está regando toda la infección. Tú lo que necesitas en ese momento como ginecólogo no es ordenar nada. Al contrario, lo primero que vamos a hacer en la cirugía de nosotros es que vienen aquí, se tienen que poner unas pinzas. ¿Por qué? Para evitar la propagación del material que está aquí infectado y que esta vena ovárica, ¿dónde desemboca? Vena ovárica, no arteria, vena, ¿dónde desemboca? ¿Cuál? ¿Dónde desemboca la vena ovárica derecha? En la cava. En la cava. A ver, Celito. La vena ovárica derecha, como la vena estromática derecha, la vena cava inferior. La vena ovárica izquierda, la vena estromática izquierda en la vena renal, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿la vena cava dónde va? Sí, pero ¿a dónde va? ¿Cuál es su destino? La derecha. Al corazón. Entonces, toda esta sangre va a llevar al corazón y si está contaminada con bacterias, pus y lo demás, ¿qué va a pasar cuando llega al corazón? ¿A dónde llega del corazón? ¿A dónde llega del corazón? Aurícula derecha, y luego ventrículo derecho, y luego a los pulmones. Entonces va a haber una tromboembolia pulmonar secundaria, un fenómeno séptico que nosotros participamos en llevar esta infección desde aquí al pulmón y dicen, ay, yo no sé cómo, pero yo tromboembolia pulmonar, pues, clarísimo, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos aquí un absceso, tenemos pus, lo primero que se hace es que se va a perder, aunque tenga 15 años la mujer, va a tener que perder su ovario, porque si no lo pierde, va a tener septicemia. Entonces es preferible que tenga tratamiento hormonal sustitutivo porque tiene 15 años a que tengamos una muerte en los días posteriores, porque la infección que estaba aquí, ahora nosotros lo estamos diseminando a otros niveles. Tiene dos o más infecciones en el cuerpo, se llama septicemia. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Y aquí se puede ver el ejemplo de cómo se encuentra el útero, ¿verdad? Y cómo se encuentra una cavidad triangular, y cómo se encuentra el conducto cervical, y cómo se encuentra esta luz diminuta que va a ser un poquito más amplia y un poquito más amplia, y aunque aparentemente es más enorme, ¿sí? Que el grosor de la trompa a ese nivel es más grueso que en el istmo y la porción intramural, pero los pliegues son tan tortuosos que la luz está más cerrada que la luz que se encuentra a este nivel, y por eso cuando el folículo se libera durante la ovulación y es capturado por esto, el recorrido de aquí hacia esto que nos lleva 6.5 a 7 días, donde tarda más, es en este punto, porque los pliegues son tortuosos y el ovocito está yendo de una forma muy lenta, migrando con todo a favor de él, porque recordarán que existe mucus en la trompa, mucosa muscular y serosa, y la mucosa tiene algo particular, células ciliadas, que hacen un movimiento en dirección al útero, o sea, a favor del óvulo y en contra del esperma. Y entonces encontramos que a este nivel viene la fecundación y luego sigue toda la migración hasta llegar directamente a su implantación. Tres capas bien definidas, se pueden ver acá la mucosa, la capa muscular, un montón de puntitos que son vasos cortados en el borde frontal y un montón de vasitos, ¿verdad? En donde la capa media, estrato vascular, rodea los vasos
capa plexiforme, estrato vascular, capa hemostática, se pregunta en primer año, se pregunta en quinto año, se pregunta en tercer año, se pregunta en gineco de la residencia, porque esta es la capa más importante histológica que causa la hemostasia y evita las hemorragias. ¿La que sigue? Y aquí vemos que el útero empieza siendo pequeñito a la recién nacida. Vemos una desproporción, como se ve el embrión en la primera etapa, en los 2 primeros trimestres, la cabeza es lo más grande de todo el embrión. Y aquí vemos que el cuerpo, ¿verdad? El fondo y el cuerpo son inclusive hasta más pequeños que el cuello. Y vamos pasando por una etapa de maduración hasta que llegamos a una etapa adulta donde se ve lo normal que conocemos. Y luego otra vez vuelve a pasar lo mismo, entonces se empieza a volver atrófico el útero porque ya no tiene función reproductiva. ¿Para que sigue? Diferentes fibras, como las fibras que están acá salen para formar este ligamento, vean. Las fibras originan el ligamento útero várico y otro que se desplaza hacia adelante, que es el ligamento redondo, ¿sí? Entonces todo eso está bien puesto acá adelante, el ligamento redondo, el ligamento del ovario, y las fibras que vienen acá, que son las de cavidad de Magenrod, ¿verdad? Y las fibras que se van hacia atrás, que son los úteros sacros. ¿Para que siguen? Y aquí vemos el útero hacia adelante, en situación intermedia, ligeramente hacia atrás, pero siempre en alta flexión, pero también hay otras variantes, la que sigue. Y acá vemos entonces cuando el útero está hacia atrás, ¿verdad? Y en este útero, como si estuviera haciendo gimnasia, o sea, pues se pone hacia atrás, es el útero que no permite sacar bien su contenido, que causa dismenorrea porque forma coagulitos, nunca se ven coágulos en la toalla, desde que vean que tienen coágulos es un útero en retroversión, hasta que no se demuestre lo contrario. El coagulito que se forma acá tendrá que ser estimulado por la contracción uterina para que llegue a este conducto y poder salir. En cambio, en el de acá no, porque la sangre sale y fluye con facilidad de aquí hacia la toalla. Estas son las causas que pueden provocar un problema que se llama dismenorrea, y esta es la misma causa que puede provocar que el sangrado del endometrio salga por las trompas y se vaya al ovario y tener una endometriosis ovárica o una endometriosis del fondo del saco de Douglas. Y este procedimiento se llama regresión transtubárica. Ahora resulta que la mujer que regla no solamente tiene un punto de salida que es hacia abajo de la vagina, sino que hay un punto de salida por las trompas que van en el ovario, el fondo del saco de Douglas, y como parte de las células son muertas y parte de las células son vivas, las vivas se implantan en el ovario y te hacen una endometriosis ovárica o te hacen una endometriosis del fondo del saco de Douglas. Y estos son los receptores endometriales que atraen los espermatozoides y vienen después el embarazo abdominal. ¿La que sigue? Este es el conjunto de genitales externos que se conoce como vulva, ¿verdad? Y la vulva presenta, como ustedes pueden ver, unos labios, ¿verdad? Mayores, unos labios menores que se abren. Hay 6 orificios que se ven, uno la uretra, otro el introito vaginal, y aquí arribita las glándulas de Skene, y acá abajo unos puntitos que se encuentran a los lados, que son los conductos de las glándulas de Bartolini, ¿sí? En donde el segundo año nos indican en propedéutica que los métodos de exploración son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Está bien? En donde estos 4 métodos son importantes y los utiliza cada especialidad de acuerdo a lo que ve. El dermatólogo no necesita más que su inspección y su palpación, no utiliza percusión, no utiliza auscultación, o solamente ver un sujeto que entra y que no tiene cejas, ya hizo el diagnóstico, tiene alopecia, es un estudiante de medicina que está jalando cejas, y entonces en su estudio termina sin cejas, ¿sí? Pero es inspección nada más. Pero cuando nosotros llamamos al paciente y la paciente tiene dificultad para entrar, que no puede caminar, que camina con las piernas separadas, ¿de acuerdo? Con dificultad avanza, dependerá de qué especialista esté llamando esta persona. Porque si es un proctólogo, pensará que tiene un absceso renal o que tiene una hemorroides trombosada. Pero si es un ginecólogo, ya no va a pasar, pensar como el proctólogo, esta debe tener una Bartolinitis hasta que no se demuestre lo contrario, un absceso de la glándula Bartolina. Pero si es un ortopedista, quizá diga, tiene una luxación de cadera o a lo mejor tiene un problema de necrosis vascular y le puede la cadera caminar. Y así cada especialista pensará en su ramo diferente de acuerdo a las posibilidades diagnósticas. La que sigue.
A ver la anterior. Aquí ustedes pueden ver este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Perineo. Donde se llevan a cabo las episiotomías media, intermedia y lateral, que la lateral ya no se hace. ¿Está bien? En donde la episiotomía es un corte para disminuir la resistencia de salida y favorecer el nacimiento del bebé. En donde cuando el bebé va a nacer por este espacio, el médico debe de meter normalmente una compresa para esperar la salida del bebé para que el bebé nazca por encima de su mano. Y se llama maniobra de Richten. Es una compresita, mantener así para que el bebé pase por encima de la mano y evitar que ese cortecito siga hacia abajo como el bebé salga y terminemos entonces con una episiotomía que era medio lateral o una nalgotomía. ¿Sí? Entonces, para evitar que esto corra así porque está cortado y se va a abrir más como el bebé salga, ponemos un tope aquí que es una compresita, se llama maniobra de Richter, y evitamos que esto se continúe por acá haciendo un corte ampliado como parte de un desgarro. ¿La que sigue? Acá hay diferentes tipos de himen, correcto. En que el ginecólogo, pues desde que vea que está así, pues es una mujer que ya dio a luz, que está totalmente desgarrada aquí, ¿verdad? Cuando vemos aquí, vemos que es una variedad de himen diviforme, o sea, tiene muchos orificios, correcto. Pero cuando vemos aquí, vemos que es un himen cavicado o que tiene dos vaginas, ¿sí? Y viene la pregunta del examen nacional: ¿una mujer con 4 hijos podrá seguir siendo virgen? Pues sí, si tiene dos sistemas, dos vaginas, pues una de ellas no ha sido nunca estrenada y por el otro lado siempre han sido sus relaciones y sus padres, y uno dice, ¿sabes qué? Tu mujer tiene dos vaginas. ¿Cómo? No, sí, tiene dos vaginas porque esta vagina es donde nace tu bebé, pero esta nunca ha sido tocada. Pues vamos a hablar de hoy mismo en la noche para entenderla. Entonces, esto es la vagina doble. Y esto es un himen normal, que muchas veces llamamos complaciente. Pero complaciente no quiere decir que esta membrana se vaya al fondo de una relación sexual. No. Complaciente significa que el pene puede entrar a través de esta membrana y su elasticidad es tal que no la va a fisurar, ¿sí? Y hasta el mejor médico forense, cuando hay un problema en donde sí la violaron, que no la violaron, dice el médico forense negativo, está normal, y la paciente está como 5.000 relaciones he tenido, ni sabe nada de medicina. No es que no sepa, es un himen complaciente, y el himen complaciente permite que el pene pueda entrar y salir sin que tenga desgarros. ¿Sí? ¿La que sigue? Y acá entonces vean ustedes lo que vimos en los apuntes de las 13 capas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerle la lupa aquí arriba y vean cuántos detalles trae esta primera diapositiva. Ustedes, por ejemplo, verán que esos nódulos grasos que están acá no son totalmente amarillos, ¿o sí? Hay unos puntitos blancos que están acá. ¿Ya vieron? Esa es la fascia que se entremezcla con la grasa de las 3 capas que son piel, tejido subcutáneo y abdominal superficial entrelazada con este tejido adiposo. ¿Sí? Y luego de esto, vamos a la 4ª capa. ¿Cuál era? En donde vamos a encontrar que esta fascia, no de coles, es la hoja posterior de la aponeurosis superficial que va a originar acá abajo. Esto se llama coles, aquí abajo. Pero aquí es una fascia membranosa, que algunos le dicen de escarpa y que de Camper, pero luego se confunden porque los libros de cirugía están al revés y por eso no utilizamos Camper y escarpa. ¿Sí? Pero vean cómo esto está cortado aquí, ¿verdad? Es una fascia, ¿verdad? Dice aquí de escarpa o membranosa. Y vean cómo llegamos a la vulva y vemos que la fascia de coles está mantenida aquí y vemos que aquí la tienen cortado para ver al contenido del compartimiento perineal superficial. ¿Cuál? Músculos perineales superficiales con la vena, ¿sí? Entonces tienen músculos, arterias, venas y nervios perineales superficiales. Y en este sabuchito que está puesto aquí existen 2 pares de glándulas de Skene y de Bartolino que también están en este compartimiento. Pero acá abajo vean esto. ¿Qué es eso? Fosa distal. Grasa De la fosa isquiorrectal. Entonces, en el momento que el sujeto está, la paciente dando a luz, hace un corte y entra esta grasa,
Le dice, ya viste lo que hiciste. Sí, doctor, dice, gracias, pero está gordita. La paciente no tiene nada que ver que esté gordita, hasta si está delgada, entraste a la fósica rectal. ¿Sí? Y entrar a la fósica rectal es entrar a un lugar en donde después de que se reparen todas las cosas, el médico tiene que separar esa grasita para ver si no hay un vaso que esté sangrando hacia adentro, ¿correcto? Porque 1 a 2% de las muertes en las primeras horas después de un parto es por hematomas de esta fósica rectal. La sangre se empieza a acumular y como el sangrado es hacia adentro, cuando vamos a revisar a la paciente después del parto, su episiotomía está bien y no está equimótica, o sea, no hay datos de que tenga algún hematoma. Pero esta paciente está sangrando. ¿Y cómo podríamos nosotros saber que está sangrando? ¿Qué va a tener la paciente? Hipotensión. ¿Ah? Hipotensión, taquicardia, y resulta que no hay sangrado por abajo, el útero está bien contraído, la episiotomía está normal. Le hacemos un ultrasonido y nos encontramos con un bolsón de líquido que va desde aquí y le llega hasta el riñón, porque esto va yendo hacia la parte de atrás. Medimos todo y decimos tiene 3 litros o 2 litros de sangre y la mujer nada más tiene 5 litros y acaba de perder medio litro en su parto, o sea que tiene 4,5. Y de los 4,5 la mitad está en un secuestro que no le sirve a ella, o sea que tiene 2 litros que están circulando. ¿Cómo compensa ella? Por taquicardia, ¿verdad? Hay hipotensión para que fluya con la sangre y entonces en ese momento nos damos cuenta y si tenemos la oportunidad de entrar para drenar todo esto y localizar un pinche vasito que nada más está acá, uno, ¿sí? En donde ese vasito está, dale como cuando salen ustedes de su casa y van al camión y al lado, en la tubería es... y cuando ustedes regresan tienen que pasar por la precual porque ya está lleno de sangre, en este caso lleno de líquido por la fuga. Entonces todo eso nosotros lo vemos desde que haya grasa en una episiotomía, no es por la obesidad, es que ya entramos a la fósica rectal. ¿Y qué hay que hacer? Que cuando salgamos, antes de suturar todo, separemos digitalmente a ver si no hay un vaso sangrante, porque así de simple, lo localizamos, lo pinzamos, lo limpiamos y ya estuvo, no va a pasar más. Pero si no lo localizamos, sí se puede presentar la complicación. Pasamos a la que sigue. Y entonces vean ustedes qué pasó con la capa número 12 a nivel de la pelvis. ¿Convierte? En la fascia endopélvica, y vean ustedes todo lo azul, viene aquí la capa, fascia para acá, 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 se mete por todos lados se mete, y viene siendo la capa más importante a nivel de lo que es el contenido pélvico, donde están las vísceras, se forma la fascia endopélvica y las fascias vesical, uretral, uterina, vaginal, rectal, todo lo azul. ¿La que sigue? Aquí tenemos una disección del perineo y vemos, por ejemplo, aquí al triángulo. Vean este triángulo, ¿sí lo ven? El triángulo se llama isquiovulvar, es el triángulo perineal superficial, son 2, uno de cada lado. Hay 3 pares de músculos perineales superficiales, pitra, 2 bulbocavernosos, que es el esfínter de la vagina, este isquiocavernoso, que es el que hace pepe, o sea, el hombre está orinando, ¿sí? Y antes de quitarse, de pronto siente las últimas gotas, lo hace este isquiocavernoso que ordeña la uretra distal para evitar que cuando el pene entre a su lugar, manche la ropa interior. Entonces todo el mundo desesperado, entonces no ha terminado y se mancha la ropa interior, hay que ver, hay que terminar de orinar. Esto lo hace el isquiocavernoso, que es el transverso superficial, y aparece un punto en el centro del perineo. Se llama hueco perineal, núcleo fibroso central del perineo, en donde todo va a ese punto. Vamos a ver si es cierto. El bulbo cavernoso viene a este punto. El transverso superficial viene a este punto. En la profundidad del transverso profundo viene a este punto. ¿Está bien? Esta partecita es el esfínter externo del ano, viene a este punto. Y si ustedes hicieran un poquito de memoria, yo pregunto, ¿qué hay detrás de la vejiga en una mujer? El útero. ¿Y detrás del útero? Y entre el útero y el recto. Entonces, el fondo del saco de Douglas, del fondo de este saco hacia este punto, como si ustedes clavaran aquí un clavo, van a ir al fondo del saco de Douglas, dejando un tabique
entre la vagina y lo que es el recto se llama tabique recto vaginal. Entonces, el tabique recto vaginal se inserta en la profundidad de este punto. Quiere decir que hay una cruz, ¿ya se dan cuenta? La cruz es el brazo de acá adelante, el brazo de acá atrás, el brazo transversal, entonces se forma una cruz en donde todo va a insertarse al cuerpo perineal con núcleo fibroso central del perineo. Y en la profundidad, el tabique recto vaginal. ¿La que sigue? Y entonces, si nosotros agarramos y abrimos la hoja inferior del diafragma genital, veremos al esfínter exterior de la uretra, veremos acá el transverso profundo del perineo y las glándulas de Cooper que se encuentran en este nivel. ¿Sí? ¿La que sigue? Y si lo vemos de frente, veríamos directamente aquí a lo que es el diafragma genital, es este. Veríamos este músculo cavernoso, veríamos a la fascia de Coles, que es esta que se encuentra aquí, fascia de Coles, esta, ¿verdad? Y veríamos directamente al elevador del ano acá, y este chiquitito, este triángulo chiquitito, Paffi, y este triángulo chiquitito, Paffi. ¿La que sigue? Y ustedes ven cómo hay las glándulas parouretrales, correcto, que están a todo lo largo de esa uretra de 3 a 4 centímetros. ¿La que sigue? Y vean cómo pasa ahora en el varón, en donde ahora existe un pene, los testículos y el escroto. Vean la diferencia que vimos la otra vez. Aquí están las 3 capas unidas a la piel y luego existe esta fascia que finalmente va a terminar aquí, que es la capa número 4, que es la fascia de Coles. ¿Todos de acuerdo? Solamente que como existe aquí el pene, pues entonces hay una punta, todo eso que está aquí, vean ustedes aquí lo que dicen, ¿de acuerdo? Esa fascia de Buchs es la fascia del pene, ¿sí? Y vemos directamente aquí que hay un ligamento, una bolsa para el pene y para el escroto que se llama ligamento fungiforme, ¿está bien? Que normalmente debajo de ella existe esta fascia como de Buchs-Bunny, fascia de Buchs, esta y esta, que viene de la fascia profunda. Vamos a recordar un poquito. Pasan a la que sigue. Si vamos en sentido de lo posterior, tenemos piel, tejido subcutáneo, ¿está bien? A poner superficial está la piel. La hoja posterior de la poner superficial, que la mujer termina como Coles. En el varón, ligamento fungiforme y fascia de Coles. Hasta ya está bien, ¿no? Y luego sigue la hoja anterior de la poner profunda, que es la 5, y más atrás la hoja posterior, que es la 11. Entonces, esta 5, cuando baja, va a ser un ligamento suspensor del pene y va a envolver solo al pene porque el escroto no tiene fascia profunda. Entonces, sí, baja el ligamento suspensor del pene, fascia elástica del pene, que es la fascia de Buchs, y luego se va a la hoja inferior del diafragma genital. Ahorita lo vamos a ver. Este espacio romboidal, ¿qué es? Perineo. Y aquí tenemos núcleo fibroso central del perineo a este nivel, la que sigue. Y entonces, vean cómo aquí vemos a los músculos perineales superficiales, aquí vemos al diafragma pélvico, aquí vemos al glúteo mayor, y aquí vemos a lo que es el conducto inguinal y el conducto inguinal, donde está viniendo esto que corresponde al conducto deferente. Y vean cómo está la fascia de Buchs, que es la hoja anterior de la ponerosis profunda, que primero forma el ligamento suspensor del pene y la fascia elástica del pene, que es la fascia de Buchs, para luego meterse acá, vean, hoja inferior del diafragma. La continuidad de esto para acá forma la hoja inferior del diafragma genital. ¿La que sigue? Y cuando vemos esto, que es el corte frontal del pene, vemos que está constituido por 2 cuerpos cavernosos y sus ojitos de esta cara son las arterias cavernosas. Y esto que es el cuerpo esponjoso, su boquita es la uretra esponjosa, ¿verdad? Y allá, así tiene la parte de arriba las venas dorsales, superficial y profunda, que van a ser importantes para una buena erección, en donde ya no regresa la sangre que llega a través de esas arterias, y eso es lo que hace el cambio de tamaño, de consistencia y de volumen de pene, en muchos casos una buena erección. ¿Para qué sigue? Y aquí podemos ver entonces que este prepucio, que es la piel que va a proteger al glande, presenta un medio de fijación que es el frenillo, ¿verdad? Y aquí, si no tiene circuncisión, pues se puede acumular secreciones que se llama esmegma, que es cancerígeno y que de hecho, cuando el varón no está circuncidado,
puede ser factor de riesgo para el cáncer uterino de su pareja. Así que los que tienen su novio que no están circuncidados, que los manden a circuncidar si no quieren aumentar su riesgo de cáncer uterino. ¿Para que sigan? Y vean cómo este cuerpo esponjoso, ¿verdad? Es el que se va a dilatar y se va a adaptar al extremo distal de los cuerpos cavernosos, y no es los cuerpos cavernosos los que se dilatan para formar el glande. ¿Para que sigue? ¿Para que sigue? Y vean ustedes cómo se encuentran las arterias, las venas y los nervios aquí en este paquetito, en lo que es el compartimiento perineal profundo, y cómo está la vena dorsal del pene, y cómo se encuentra la uretra y las glándulas uretrales de Cooper en el compartimiento perineal profundo o diafragma orbital. ¿A que sigue? Y aquí entonces vean los tres niveles: base de Coles, músculos perineales superficiales, boca interior del diafragma genital, boca superior del diafragma genital, compartimiento perineal profundo, glándulas de Cooper y músculos perineales profundos, elevador del ano por acá, este músculo oclural interno, la hoja superior, prolongación anterior de la fosa rectal, próstata con base superior y vértice inferior, una uretra que la atraviesa, una cresta uretral y un vero montano con tres orificios, urtículo prostático y conductos eyaculadores. Esto es lo que apreciamos a este nivel. ¿La que sigue? Y acá entonces pueden apreciar el trígono del lito y un acercamiento de la cresta uretral y los tres orificios que acabamos de mencionar, donde se encuentra el urtículo prostático y los conductos eyaculadores, un diafragma orogenital que se encuentra acá con las glándulas de Cooper, y cómo estos atraviesan la hoja inferior del diafragma orogenital para desembocar en la parte proximal del cuerpo esponjoso. ¿La que sigue? Y acá entonces vean con claridad cómo esta uretra es horizontal y esta uretra es vertical, y esta se llama uretra anterior y esta se llama uretra posterior, y vean el conducto eyaculador cómo viene hasta acá. Y vean cómo está la glándula de Cooper con su conducto que desemboca en la dilatación proximal. Y vean a esto que se encuentra acá, que es el ligamento suspensorio del pene. ¿De dónde viene? De la hoja anterior, de la pulmonares profunda, y que luego forma la fase de Bux, que es la que rodea esto, y cuando venga se va directamente para acá, la que sigue. Vean esta vista posterior de la vejiga, y el que no quiere entender ese detalle es que no lo quiere entender. Fíjense muy bien, pues. Los conductos deferentes, después de haber salido del conducto inguinal, entran al abdomen en forma oblicua por encima de la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Se dirigen hacia la cara posterior y quedan mediales a las vesículas seminales. ¿De acuerdo? Pero cuando están mediales, ¿qué le pasó al conducto? Se dilató y formó la ampolla del conducto deferente. Pero luego se agudizó como un lápiz, se agudizó, ¿está bien? Y formó el conducto, no del conducto deferente, el conducto de la ampolla del conducto deferente. ¿Ya lo vieron? Primero viene el conducto deferente, luego se dilató para formarse la ampolla, luego se agudizó para formarse el conducto de la ampolla del conducto deferente. ¿Sí? Y este conducto, junto con el conducto de la vesícula seminal, son los que se van a unir para formar los conductos eyaculatorios. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y aquí se ve toda la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra esponjosa, y se ven las desembocaduras de los conductos de las glándulas de Cooper, y se ve la dilatación. Aquí la fosa navicular, la fosa vulvar, la cresta uretral, el vero montano, la base de la próstata, el orificio uretral interno, y acá abajo el orificio uretral externo. Y está el index. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok, la anterior. Entonces, directamente vamos acá. Con esto vamos a terminar el camino. En la etapa fetal, vamos a encontrar que los testículos se encuentran dentro del abdomen junto a la zona renal. ¿Está bien? Esos testículos normalmente bajan entre el cuarto y el quinto mes en forma natural por un efecto hormonal de la testosterona que produce un ligamento que está por allá que se llama gobernaculum testis, que va jalando al testículo desde su posición de la región lumbar hacia el conducto inguinal para luego descenderlo a la fosa fetal. Por lo tanto, nunca se hace un diagnóstico de ultrasonido de niño, de varón, ¿verdad? Niña sobre todo,
antes de la semana 22, porque en el cuarto al quinto mes, que son 18 a 22 semanas, es cuando los testículos bajan. Ver un varón a las 13 semanas y es definitivo, eso no va a cambiar. Vemos el palo, los pelos se abren, vemos todo, no cambia. Pero ver como niña a las 13 semanas y luego a las 17 semanas y luego a las 21 no confirma el diagnóstico, porque en los últimos días, en la semana 22, pueden desencadenar los testículos y lo que era una niña se convierte en varón. Pero no es que nos hayamos equivocado, es que no es el tiempo para ver el diagnóstico de una niña. La niña se diagnostica la semana 22. Entonces pasa que sigue. Y entonces los testículos, ¿verdad?, que están en la región lumbar, van a tener que bajar por acá para poder llegar a la bolsa escrotal, la que sigue. Y de pronto vemos que los testículos, la que sigue, van bajando a través del conducto inguinal, y en ocasiones uno llega a la bolsa en forma natural y el otro se queda en el camino atrapado en la región inguinal, se llama criptorquidia. ¿Está bien? Pero la criptorquidia puede ser visible desde el punto de vista de que no está en el lugar donde debe de estar, pero lo podemos palpar en la región prepúbica o en la parte superior de la bolsa escrotal y decimos, bueno, si es una criptorquidia, fácil de tratar. Pero en ocasiones el testículo se queda dentro y se llama criptorquidia oculta, que es la que es doblemente oculto, porque cripto es oculto, ¿sí? El testículo oculto dentro del abdomen. Y criptorquidia se aplica a cuando el testículo no está en la bolsa escrotal, en donde debe de estar. Si está arribita de la bolsa escrotal es una criptorquidia también, ¿está bien? Entonces, esos testículos, vean esto que está acá los va trayendo a su lugar definitivo, se llama gobernaculum testis. ¿Sí? ¿La que sigue? Y entonces verán ustedes, verán que hay una serie de capas que el testículo va descendiendo, como vimos en el salón, que mientras este escroto tiene 5 capas propias que son piel, tejido cerebral subcutáneo, ¿está bien? Aponerio superficial. Aparece un músculo que se llama dardos escrotal y luego viene la otra que es el ligamento puntiforme. ¿Se acuerdan? 5 capas que están acá metidas en la bolsa escrotal y ahora el testículo trae 5 capas en su recorrido. Con su peritoneo visceral, que trae la túnica vaginal visceral. Y cuando se dirige a la pared anterior, la primera capa que va a encontrar va a ser el peritoneo parietal, que le regala la segunda capa, que se llama túnica vaginal parietal. Y luego va a meterse, ¿verdad? Recuerden que la 12 no cuenta como capa porque está más definida, pero va a atravesar a transversales que le va a regalar la fase cromática interna. Y luego va a entrar al conducto inguinal, donde estaba aquella anillo inguinal, y va a atravesar fibras del oblicuo interno que le regalan la capa cremastérica, que es esta, ¿correcto? Y luego cuando salga, la última capa la va a dar el oblicuo externo para darle la fascia espermática externa. Entonces 5 capas trae el testículo, más de 5 capas que lo estaban esperando, hacen 10 capas de separación entre la capa propia del testículo, que es la túnica sanguínea, y la piel. ¿Sí? Entonces mañana vamos a continuar nosotros ya con el resto de los genitales, ¿no? Y pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de un área más cómoda para dar la clase. ¿Sí? Y se ponen de acuerdo.